Bien, amados hermanos en Cristo Jesús, vecinos en general, amigos, políticos, políticas, hermanos religiosos en general, en esta noche quiero dirigirme a ustedes y saludarlos. Conforme la enseñanza que hemos recibido de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Quiero agradecer a todos los departamentos que están conectados. Gracias, hermana María Espinosa. A todos los que están conectados. Desde el norte al sur, desde el este al oeste, a todos los países, gracias. Estados Unidos, he visto que están por ahí de España, están de Italia conectados. Siempre a través de este espacio nos caracterizamos porque hemos traído un mensaje neutral. Tampoco buscamos ofender a ninguna persona, ningún medio de comunicación y tampoco a ningún político o ningún gobernante en la actualidad. Pero si en algo estoy aquí saliendo al frente, es porque he visto mucha polémica a través de las redes sociales. Le digo que he visto porque estoy al tanto de Facebook, TikTok, YouTube, y veo diferentes polémicas. Una de ellas que me llamó mucho la atención es hermanos religiosos, no todos, una cierta parte, un 10% quizás desinformados de la situación, conforme las escrituras nos enseñan a cada uno de nosotros. Critican a nuestros hermanos el motivo por qué su camino a través de la política. Que un creyente, un cristiano, un hermano religioso no debe estar en la política. Eso es lo que he visto a través de los medios sociales. Entonces hoy yo quiero responder ante ellos, ante cualquier medio, e informarles que la política, que significa el arte de gobernar, si usted agarra un diccionario, la política significa el arte de gobernar. Como usted gobierne o como él gobierne, eso ya está lejano a la palabra política. Porque usted puede gobernar muy bien, él puede gobernar muy mal. Pero que gobierne mal él, no quiere decir que la política es mala. Ahora, nos vamos a dirigir directamente al país, porque estamos en Perú. Si estuviéramos en Colombia, hablaríamos de Colombia. Si estuviéramos en Ecuador, hablaríamos de Ecuador también. La política en el Perú, hablemos dentro del entorno del país. Yo como ciudadano, este 12 de abril, muchos de nosotros tendremos que ejercer un voto. Entonces, entre ello, se ha levantado de repente como un asombro, aquí en el Perú especialmente, porque muchas personas religiosas han ingresado en el medio de la política. Y se estarán preguntando, pero ¿por qué ingresan a la política? Si la política es así, es sucia, es corrompida, de lo peor. Y eso también no hay que ir muy lejos porque han hecho méritos. Otro tipo de personas han hecho méritos para dejar por los suelos o por lo bajo quizás a la política. Primeramente, quisiera preguntarles a ustedes, a todo el pueblo que está viéndonos en su casa, tanto aquí en Perú y en otros países. ¿Se puede gobernar sin Dios? Es mi pregunta. ¿Se puede gobernar sin Dios? Yo sé que muchos en casa dirán, claro, se puede, sí se puede gobernar. Se ha venido gobernando sin Dios. Pero si usted le llama gobierno a lo que se ha venido dando, entonces, por eso la palabra es concreta. Se puede gobernar. Gobernar es manejar, es dominar, es controlar. Hasta ahora no ha habido esto. Y si alguien me dice que sí, lo vamos a analizar. Hoy quiero hablarles sobre la crisis política que se vive a nivel en el Perú. La corrupción, la inestabilidad, la desconfianza total. La desconfianza total. Y frente a esto surge una pregunta muy clave. ¿Se puede gobernar bien sin principios espirituales? La Biblia nos da una base clara, nos da una cátedra, la Biblia. Mire, en esta parte voy a tomar la Biblia. Yo sé que la política y la religión desde muchos años atrás ha creado un divisionismo, entonces parece que no se pueden unir. Hay gente que dice, no, no se debe unir.
¿Pero por qué? Mi pregunta es, ¿por qué no se puede unir? Entonces vamos a ver a un libro sagrado, un libro completo, mucho más que cualquier libro de una biblioteca. Y le hacemos esta pregunta. En el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 2, de repente, hermana Milagros, tiene por ahí un libro y vamos leyendo. Proverbios, capítulo 29, versículo 2, por favor tome nota y vaya escribiendo ahí en los comentarios, ¿ya? Si puede, copie el texto y péguelo, ¿ya? En comentarios, para que los que no tienen una Biblia o un libro sagrado puedan leerlo e informarse. Yo he invitado hoy a políticos, pastores, religiosos, con el debido respeto. Ustedes pueden también hacer sus preguntas referente al tema. Acá estamos hablando política y religión. Política y religión. ¿Se pueden aliar las dos o trabajan divididas? Esa es la pregunta y vamos hoy día a analizar, vamos a interactuar. Para eso tenemos también los conocimientos humanos que hemos recibido a través de la ciencia, las enseñanzas, a través de los colegios, universidades, y también los conocimientos bíblicos que no deben faltar. Proverbios, capítulo 29, versículo 2. Cuando predominan los justos, la gente se alegra. Cuando los malvados gobiernan, la gente sufre. Ok, amén, hermana Milagro, muchas gracias. ¿Qué nos dice Proverbios 29, 2? Léalo en su Biblia o libro sagrado que tenga. Cuando los justos gobiernan, escuche bien esto, hay una coma para hacer una pausa. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando gobierna el impío, impío representa a todo lo contrario a bueno. Pecador, malo, profano, corrupto, etc. Cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Entonces, léalo conmigo. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Mi pregunta es, ¿el pueblo se estará alegrando en estos tiempos a través de los gobiernos transitorios que vienen caminando? ¿O es que estamos gimiendo? Gimiendo quiere decir que estamos protestando, que estamos reclamando nuestros derechos. ¿Por qué? Porque hay tanta inseguridad. Porque vemos tanto de repente desvíos de fondos económicos que pueden servir para la inversión, para mejorar en toda parte. Entonces el pueblo está gimiendo. Y vi una pregunta, ¿no refleja esto lo que muchos peruanos en la actualidad sentimos? ¿No refleja esto en muchos de los peruanos lo que en la actualidad venimos sintiendo o viviendo? ¿Qué dicen mis hermanos? Esto está reflejándose día a día. Por eso que la realidad del país, digámoslo así, y de cualquier país, hemos visto una crisis constante, enfrentamientos políticos, líderes cuestionados, líderes políticos o expresidentes cuestionados. Pero más allá de dar nombres, el problema es profundo. Hay una falta de integridad dentro de los países, de los gobernantes. Hay una falta de integridad. ¿Y qué es la integridad? La integridad es una virtud. Por eso que en Proverbios capítulo 11, versículo 3, Proverbios capítulo 11, versículo 3, hoy en día vemos, por ejemplo, la traición. No hay un mandato que tenga confianza. Hoy vemos que el vicepresidente en cualquier momento lo termina vendiendo al presidente. O vemos que de repente su misma bancada termina de repente vendiéndose a otro tipo de bancada. Entonces, ¿qué llama eso? No hay en esa persona integridad. No hay ni confianza. Entonces, eso se ha perdido. Es por eso que ahora es tierra de nadie. Y mientras no existan estos principios básicos morales en un ser, en una persona, no va a haber un gobierno bien ejecutado, o el gobierno que todos los ciudadanos anhelamos. Por eso es importante que usted se informe. Por eso los hermanos religiosos, yo siempre les digo,
es bueno leer las escrituras. Ahora dice, adelante hermana. Libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 3. A los hombres rectos los guía su rectitud, a los hombres falsos los destruye su maldad. Gracias, señor Melars. Amén. La integridad de los rectos los encaminará. Un hombre recto puede encaminar a las personas. Pero, dice, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Quiere decir esto en pocas palabras, hermano Osvaldo. Quiere decir la integridad de una persona. Ahora, alguien me dirá, hermano, pero esto es letra. A la práctica, ¿existió un cristiano o un creyente en Dios que lo ha practicado en su gobierno? ¿De repente ha gobernado algún creyente? Sí. Sí ha gobernado. Uno de ellos, no yéndonos muy lejos, nos volvemos al libro de Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41, versículo 39, versículo 40. Yo le digo esto a los hermanos religiosos con el cariño que les tengo y a los ciudadanos totales a nivel de la ciudad internacional para que se den cuenta la necesidad de poder gobernar con principios espirituales. Con principios espirituales. No hablo de religión, hablo de principios. Génesis capítulo 41, versículo 39 y versículo 40. Libro de Génesis capítulo 41, versículos 39 y 40. Y a José le dijo: no hay nadie más inteligente y sabio que tú, pues Dios te ha hecho saber todo esto. Tú te harás cargo de mi palacio. Todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo yo seré más que tú, porque soy el rey. Amén, gracias, hermano Miranda. Entonces, ¿qué dice la escritura? Y le dijo Faraón. ¿Quién era Faraón? Como un rey, un gobernante superior allá en los tiempos de Egipto, cuando Egipto era próspero, cuando Egipto estaba caminando por sus buenos momentos, porque Egipto también quiebra a raíz de batallas y guerras. Cuando Egipto era próspero e Israel, digámoslo así, era sumiso, era inferior. José llega por voluntad divina de Dios siendo vendido como un esclavo y es comprado por Potifar. Y de ahí donde comienza a mostrar las virtudes, quiere decir las virtudes espirituales que había en José. Interpretaba sueños, era una persona que sabía sumar, era una persona muy inteligente para los negocios, sabía administrar y sobre todo esto era honesto, era responsable, era temeroso de Dios. Mire que no le faltó el respeto cuando su mujer de Potifar lo quiso seducir a cometer adulterio o a que él peque en fornicación. Él fue respetuoso desde la casa. Entonces una persona así, imagínense, cuando Faraón lo conoce y lo pone al gobierno como un gobernante, dice la escritura, de todo su pueblo, o sea, de todo Egipto. Egipto atravesaba por momentos delicados y a la vez también políticamente venía poco a poco cayendo, porque ya estaba predestinado la mano de Dios o el juicio de Dios sobre aquel país, sobre aquella nación en Egipto, los 7 años de hambre. Los 7 años de hambre. Entonces, para eso, cuando lo ponen a José a gobernar como un gobernante, o sea, como un político, digámoslo así, cuando lo ponen a gobernar, José gobierna no humanamente. Esa es la parte que quiero que entendamos. José no gobierna humanamente. Gracias, mis hermanos, por los saludos, por todos mis hermanos. Entonces, él gobierna de una manera espiritual. Yo le pregunto a ustedes, en la actualidad, ¿los gobernantes gobiernan espiritualmente o gobiernan humanamente? Humanamente, si José hubiera gobernado como un humano, hubiera dicho: bueno, Faraón, a mí me vas a poner tanto en mi casa, tanto de dinero, la gente le quitamos todo el trigo, los hacemos ahí que soporten los 7 años de hambre, nosotros nos llenamos de alimento en la casa y todos somos felices. Ese es el gobierno humano. O sea, miramos por lo personal, somos personalistas, no miramos por el pueblo. ¿Se da cuenta? Entonces, el caso de un gobierno espiritual, el caso de José, José no fue así. Si leemos la historia completa, quizás la noche me faltaría,
quiero solamente 40 minutos compartir con ustedes, con el permiso del Eterno. Entonces, José, su gobierno fue predestinar. ¿Qué quiere decir? Tomó en cuenta que se venían 7 años de escasez y dijo, bueno, hay que tratar de guardar todo el trigo en los almacenes, y cuando llegue el tiempo de la escasez, a todo el pueblo se le venderá racionalmente hasta que pase ese tiempo de aflicción. ¿Se dan cuenta? Más que un economista, más que un administrador, y esto pasa en el Estado. Por ejemplo, tenemos un banco, el cual es administrado, el Banco de la Nación, digámoslo así, del Estado. Entonces, eso lo hizo José porque era una persona espiritual. Una persona espiritual, hay temor, hay principios, hay respeto, hay moralidad en esa persona. Entonces, no solamente fue José, sino más años adelante, tenemos el caso también de Daniel. Había un rey llamado Darío. Este rey también, cuando vio que Daniel era un hombre temeroso, después que lo metieron en la fosa de los leones, lo quisieron quemar, todo. El profeta Daniel era un hombre espiritual. El libro de Daniel, capítulo 2, versículo 48, el capítulo 5, versículo 29. Vamos a ir por partes. Daniel capítulo 2, versículo 48. Les hago ver con la Biblia, porque hay personas religiosas, hermanos religiosos de diferentes religiones dominicales, que nos cuestionan de que se gobierne un cristiano o un creyente, un pueblo, una nación. Hermano, no puede ser alcalde, no puede ser regidor, no puede participar para diputado, no puede participar para senador, no puede, porque es cristiano. Y él le ha dicho esto, y le hizo creer esto. Lo han informado muy mal. Por eso le estoy haciendo un poquito ver, le estoy haciendo tanto científicamente como también a través de la Biblia, espiritualmente. En Daniel capítulo 2, versículo 2, versos 48, y Daniel capítulo 5, versos 29. Adelante, hermano Milagros. Libro de Daniel, capítulo 2, versículo 48. Luego el rey puso a Daniel en un alto puesto y le hizo muchos y espléndidos regalos. Además, lo nombró gobernador de la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de aquella nación. Capítulo 5, versículo 29. Nos dice, enseguida el rey Belsasar ordenó que vistieran a Daniel con ropas de púrpura y que le pusieran una cadena de oro en el cuello. Comunicó a todos que desde ese mismo instante Daniel ocuparía el tercer lugar en el gobierno del reino. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Milagros. Entonces, ¿qué aconteció aquí? Aquí ya no hablamos de José. Aquí estamos hablando de Daniel. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos grandes dotes y púsolo por gobernador de toda la provincia de Babilonia. Toda la provincia, como decir el departamento acá en el Perú. Gobernaba todo, como decir un departamento, allá es provincia. Ahora dice, por príncipe de los gobernantes, sobre todos los sabios de Babilonia. Entonces mandólos a Belsasar, que lo vistieran a Daniel de púrpura, y en su cuello le pusieran un collar de oro. Y pregonaron el que fuese él, el tercer señor en el rey. Quiere decir, hermano Osvaldo, eso, el tercer señor. Gracias Barranca, gracias Huánuco, gracias Huancayo por estar conectados. Vamos compartiendo, invitemos a los amigos, familiares. Es importante aclarar sobre la política y la religión. Entonces, continuando. Entonces, Daniel pasó a ser un gobernante de Babilonia, de la provincia de Babilonia, pero más allá, el rey Darío lo puso a él como uno de los terceros y el sobremás presidente de aquella nación.
En el libro de Daniel capítulo 6, versículo 2 y versículo 3. El libro de Daniel capítulo 6, versos desde el 1, 2 y 3. Daniel capítulo 6, versículo 1, versículo 2 y 3. Sobre esos tres presidentes, los cuales uno de ellos era Daniel, él era el único a quien todos los gobernantes tenían que darle cuenta. Tenían que darle cuenta a él. Libro de Daniel, capítulo 6, versículos 1 al 3. Y Darío de Media se apoderó del reino. Darío tenía entonces 62 años. El rey Darío decidió nombrar 120 gobernadores regionales para que se encargaran de las distintas partes del reino. Al frente de ellos puso 3 supervisores para que vigilaran la administración de los gobernadores, con el fin de que el rey no saliera perjudicado en nada. Uno de los supervisores era Daniel. Muchas gracias, hermana Milagros. Gracias, mi hermano Calisto Torres. Dice que estamos ojo, pestaña y ceja. Dice, estamos atentos. Entonces, la pregunta, hasta ahí vamos con 2 gobernadores religiosos, creyentes en Dios. Sobre ellos, sobre los 3 presidentes, el cual uno de ellos era Daniel, el único a quien estos gobernantes tenían que darle cuenta, porque el rey no recibía a ninguno de ellos, no solamente a Daniel, que era superior a todos ellos. Pero ¿quién era Daniel? ¿Era un creyente o no era un creyente? ¿Servía a Dios o no servía a Dios? A ver, Daniel era un servidor de Dios. Gracias, hermano Eleazar Bustamante, bienvenido. Pues era un servidor de Dios. Ahora, como servidor de Dios, hemos hablado de 2. Hemos hablado de José y Daniel. Los 2 eran servidores de Dios. Llenos del Espíritu Santo, sí, porque nadie puede entrar al fuego y salir vivo. Nadie puede entrar a los leones y salir sin una mordida, o por lo menos comido. Entonces eran llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo fue sus gobiernos de ellos? Imagínense. Con inflaciones, con gente haciendo huelgas, de repente con una inestabilidad, con una inseguridad. ¿Cómo fue sus gobiernos de ellos? A ver, imaginémonos. Porque yo de repente digo, no, un político cristiano, no, es un terror. Es como cuando a veces dice, antes decían, pobrecita, que la mujer no debe ir al volante. Entonces, siento un cristiano o un creyente, yo invito a los hermanos religiosos a sumarse. Es que los creyentes en Dios debemos entrar a un gobierno, debemos impulsar a nuestra juventud a que participe, porque hay leyes que se van a venir más adelante quizás, que se impondrán en cada país, leyes que no nos van a beneficiar ni a ustedes ni a ningún creyente en Dios. Entonces los cristianos, los creyentes deberíamos tomar un curul, de repente un gobierno, y demostrar realmente lo que servimos a Dios, porque no solamente es ir a una iglesia y escuchar el mensaje, sino hay que demostrarlo con ejemplo, con hechos reales. No es cuestión de imponer la fe a las personas. Yo no quiero imponer la fe a nadie. La fe tiene que nacer en las personas, la fe a un Dios vivo. Entonces, dice así: si Daniel o José, sus gobiernos no fueron nefastos, sino fueron gobiernos fructíferos, gobiernos justos, donde todos vivieron felices. Es más, Egipto no pereció ante esos 7 años de hambre. Al contrario, flotó como una boya en el mar. Ahora, ¿será que solamente estos 2 fueron gobernantes o presidentes, digámoslo así? Según la escritura. No, es que el hermano Osvaldo ha hecho trampa, él se ha buscado los 2. A ver, ¿qué busque otro? Mire, hay muchos más. Otro de ellos también es Nehemías. ¿Quién es Nehemías? Vamos a leer. En el libro de Nehemías, capítulo 5, versículo 14. Nehemías, capítulo 5, versículo 14. Libro de Nehemías, capítulo 5, versículo 14, nos dice: y durante 12 años
es decir, desde aquel día del año 20 en que el rey Artajerjes me nombró gobernador de la región de Judá, hasta el año 32 de su reinado. Ni yo ni mis colaboradores hicimos uso de la pensión que me correspondía como gobernador. A ver, ¿a qué se les aparece esa palabrita que no hizo uso de su pensión? Que no cobró sueldo, ¿se da cuenta? O sea, un gobernante cristiano nos favorece porque es consciente, es coherente en sus acciones. O sea, Nehemías no cobró aquí. A él le convenía coger su parte y él dijo, no lo voy a coger, que se quede ahí para el país, que se quede para los pobres. Entonces, así, ¿cómo no vamos a querer que gobierne un cristiano, un creyente? Es, por ejemplo, cuando ahorita vamos a la política humana. Por ejemplo, estamos ya en un año 2026 a nivel nacional e internacional. Hay un presidente que es un gran reflejo, es un modelo para muchas personas. Hoy en día hablamos de cárceles extremas, de que vamos a hacer así, pero todo viene reflejado de un presidente. A ver, alguien que lo conozca, que no es del Perú. Todos queremos copiar el modelo de ese presidente. Su nombre él es Bukele, ¿cierto? Él es un presidente que tiene raíces cristianas. Su esposa también tiene raíces cristianas. Son muy creyentes en Dios. Los hemos visto a través de los medios sociales, en diferentes redes sociales hemos visto su expresión de él, la gloria que le da a Dios. Hoy hemos vencido, hemos ganado estos proyectos y yo quiero darle las gracias a Dios. Oran ahí, enseña a los presos a orar. Ha puesto una mano dura, ha golpeado. Y eso es gracias a la sabiduría que Dios le viene dando a él. Entonces, si los que juzgan, por eso es que a veces por la ignorancia pecamos. Por eso la Escritura dice claramente, para que conozcas bien en lo que se te ha instruido. Oye, vemos por acá como un teléfono malogrado, ¿no? Que los cristianos no deben estar en la política. El cristiano no debe estar en la política. Él es cristiano. Si no lo sabía, entre hoy noche, investigue, vea sus raíces, vea su mujer, de qué país es y qué religión son. Ellos son cristianos. Son hermanos en la fe nuestros. Nosotros también somos cristianos, creyentes. Y no me puedo avergonzar. Quizás hay leyes terrenales que impiden, pero tengo que también en mí hacer aclarar. No puedo dejar a la gente así con esa duda o que pequen diciendo, no, nosotros no debemos estar en la política, los cristianos, los creyentes. Esdras capítulo 7, versículos 12 y versos 25. Ya estamos hablando de 3 gobernantes y vamos por el cuarto. Libro de Esdras, capítulo 7, versículo 12 y versículo 25. Nos dice: el emperador Artajerjes saluda a Esdras, sacerdote y maestro instruido en la ley de Dios del cielo. En cuanto a ti, Esdras, de acuerdo con los conocimientos que tu Dios te ha dado, nombra jueces y gobernantes que hagan justicia a toda la gente de la provincia al oeste del río Éufrates. O sea, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y a los que no la conozcan, enséñala. Amén. Ahí podemos ver en Esdras, el rey Artajerjes, rey de reyes, a Esdras sacerdote le dice: Esdras, conforme a la sabiduría que tu Dios te ha dado, pon jueces y pon gobernantes. Pon jueces y gobernantes. Y usted se sigue preguntándose, ¿y qué tiene que ver la política con la religión? Dígase si esa pregunta, pero aquí la Escritura nos está respondiendo. Esdras, siendo un sacerdote de Dios, no cualquier sacerdote, bien perfecto en la ley de Dios, como dice el 7:12 de Esdras, se le fue encomendado poner jueces y gobernadores que gobiernen todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que tienen noticias de las leyes de tu Dios, y a los que no tuvieren,
enséñale las leyes de Dios. Ahora por ahí algún cristiano, algún hermano, algún vecino les va a preguntar a ustedes, entonces, ¿qué hacen los religiosos metidos en política? Entonces, hemos visto, yo quería aclarar esta parte bíblicamente, porque en nuestro país hemos visto la crisis constante y enfrentamientos políticos. Entonces, pero más allá de dar esto, hemos dicho que esto ocurre por la falta de integridad, porque se tiene que gobernar de una manera espiritual, y eso estamos aclarando aquí, con varios políticos que hemos tenido a raíz de la historia. Asimismo también podemos ver el caso de Josías. Dios ha puesto jueces, como decir fiscales, jueces en estos tiempos, desde años antiguos, y les ha puesto leyes a esos jueces. Yo quiero que ustedes vayan entendiendo, ustedes, por ejemplo, hoy en día existen los poderes legislativos en Perú, en Ecuador, en Chile, en Colombia, en cualquier país. Entonces, esos poderes legislativos, por ejemplo, ahorita se habla de inseguridad ciudadana. Parte de ello vemos que las fuerzas armadas, como la policía, primeramente, ellos están cumpliendo con su labor, como se lo catalogue, como se lo juzgue, 60%, un 70%, otros dicen un 80% de eficacia. Pero ellos cumplen un gran labor, y ellos arriesgan su vida para traer a una persona que cometió un delito, cualquier tipo de delito, para que lo lleven a una cárcel y sea sentenciado. Pero, ¿dónde está la debilidad? En otros países como en Perú, ¿dónde está la debilidad? ¿Por qué las personas terminan nuevamente 1 año, 2 años estando afuera, a veces en meses o en días? Porque no tenemos jueces que tengan ética moral. Y si lo hay, habrán pues unos contaditos, quizás están como en un lugar donde no deberían estar, y los que deberían estar en otro lugar están ahí, adelante, quizás, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Escritura dice en Proverbios, vamos a hablar en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículos 18 y 19. Mire, voy a hablar no solamente de política, de todos los cargos, porque la Biblia habla de senadores, habla de congresistas, habla de jueces, habla de gobernantes, habla de presidentes, habla de reyes. Estamos hablando de todo, pero todo está en la Biblia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículos 18 y 19. A ver, vamos a hablar un poquito de los poderes. Por eso, para que vayamos pensando bien, hermanos religiosos que dicen, no deben entrar en la política los creyentes, los cristianos, aquí vamos a ver. Quizás nos informaron bien los que les comunicaron. Libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículos 18 y 19. Nombren jueces y oficiales para todas las ciudades que el Señor su Dios te va a dar a cada tribu, para que juzguen al pueblo con verdad y justicia. No perviertan la justicia, no hagan ninguna diferencia entre unas personas y otras, ni se dejen sobornar, pues el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de las personas justas. Amén. Amén, gracias, hermana Milagros. Entonces dice, jueces y alcaldes te pondrás en todas tus ciudades. ¿Qué es un juez? Es una persona que sirve para legislar, para juzgar, para determinar de repente una persona X comete un robo. Entonces esa persona se tiene que juzgar. ¿Bajo qué? Bajo un marco, bajo una ley, bajo una normativa. Se tiene que sentenciar a esa persona. Pero va a depender mucho de los principios de ética, moral y espiritual de ese juez. Por eso que Dios ponía jueces en aquellos entonces, cuando el hombre no se alejó de Dios. Porque el hombre se ha alejado de Dios. No es que Dios nos ha dejado de nosotros.
Entonces, ¿qué le dijo a esos jueces? Jueces y alcaldes, dice la Biblia. Te pondrás en tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en las tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Justo juicio. ¿Qué quiere decir justo juicio? Que no debo torcerme yo, como juez, un ejemplo, no debo torcerme mi hermano de repente porque es pobre, que se vaya preso, 20 años. Mi hermano es rico, tiene su fortuna, un día de preso. Entonces, ¿eso es justo juicio? No es. Y eso es lo que la humanidad, como tanto en el Perú, el pueblo gime. Esto es, se puede decir, el centro de toda la problemática que se viene desatando en los diferentes países. Es aquí donde estamos flaqueando. ¿Por qué? Porque tenemos personas que dijeron un día, la religión no debe entrar en la política. Es como decir, esto es cosa de adultos. Y los religiosos como niños. Los niños no deben entrar en las cosas de los adultos. No, no es así. ¿Se da cuenta? Entonces, no tuerzas el derecho, no hagas sección de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. No tuerzas el derecho, no hagas sección de personas, ni tomes soborno. ¿Qué es el soborno? El soborno es cuando una persona, por ejemplo, me dice a mí, ¿no? El hermano Osvaldo, ahí por lo bajito te dejo 50 soles. Ayúdame, pero hermano Osvaldo. Dame una manito por ahí. Te dejo 100 soles. O te doy por ahí 500, a ver, algo. Entonces, eso es un soborno. Pero eso se está en la actualidad. Y ya eso se le llama corrupción. La corrupción se ha pegado como una gangrena a nivel, tanto en la política, tanto en la misma religión, tanto en cualquier medio social, en cualquier sitio, lo que es la corrupción está plasmada ahí. Desde el momento que de repente yo soy presidente, digámoslo así, de una guardería o de un lugar donde se da un comedor popular, desde que yo soy presidente de ahí, y de repente vienen 20 sacos de arroz, y yo le digo a mi esposa, Milagros, recógete un saco para la casa, o 2 llévate para la casa. No, pero esa comida es para los pobres. Llévate nomás, nadie ve aquí, tú llévate. Eso ya es corrupción. ¿Se da cuenta? Entonces, desde esos inicios hay la corrupción. O llévate las leches, las buenas, y yo voy a comprar leche de tarro, padres, ahí yo le echo tarro. No, voy a comprar leche en polvo mejor para darles. Desde ahí ya está la corrupción. O de repente me dan, qué sé yo, una dotación de uniformes nuevos. Yo digo, no, hay que vender los uniformes nuevos. Trae los viejitos nomás que se pongan. Los mismos hospitales. Tenemos mesas oxidadas, ya ni siquiera de acero inoxidable, porque toda el área de salud es muy importante. Tiene que haber mesas de acero inoxidable 100%. Pero hoy en día vamos a hacernos una atención médica, ya que por ahí el hermano Osvaldo tuvo cercano. Entonces vemos de repente por ahí pequeños óxidos. Entonces, hermanos, gracias, hermano Milagros. Entonces, esto se está sucediendo a nivel nacional e internacional. Entonces, por eso es que yo hoy me tomo el atrevimiento de venir a aclararles sobre la política y la religión. O sea, que nunca fueron distanciadas, que siempre han estado juntas. Que por más los elementos X que también han habido en el tiempo antiguo, en la misma Biblia. Por ejemplo, los gobernantes de Jericó, los gobernantes del pueblo de Ai, en el mismo Israel hubo reyes que se vendieron, como el caso de Asa, que se enfermó y murió. Luego hablaremos una parte de eso. Entonces, los jueces no pueden torcerse, no pueden hacer acepción de personas, los jueces. Así también vamos a leer un poquito más para nuevamente regresar a la política. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 5 hasta el 10. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 5 hasta el versículo 10. A ver, ¿qué dice? Y puso en la tierra jueces en todas las ciudades fuertes de Judá, por todos los lugares,
Y dijo a los jueces: mira lo que hacéis, porque no juzguéis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová Dios, el cual está con vosotros en el negocio del juicio. Sé pues vosotros el temor de Jehová, y guardar y hacer, porque Jehová nuestro Dios no hay iniquidad. La iniquidad es el mal pensamiento, ni acepción de personas, ni recibir el cohecho, el soborno, ¿no? Dinerito por ahí. Entonces, estos decretos, estas ordenanzas que Dios da conforme a Ezequiel 44, versículo 24, dice: lo juzgarán y mis leyes y mis decretos guardarán. Entonces, a través de leyes, decretos que Dios ha establecido desde tiempos antiguos, se gobernaba, y el gobierno era mucho mejor. Hoy en día hay muchas personas que han tomado, no sé quiénes ha inculcado, quiénes ha enseñado, de que un político no puede entrar a gobernar un país o una nación. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque el enemigo, Satanás, que el Eterno lo reprenda, él reprende ese espíritu inmundo, ese pensamiento en nosotros de ser egoístas con nuestra patria. Nos ha sembrado esa idea de alejarnos de la parte política. Quiero explicarles que una política sin valores, cuando la política se aleja de los valores, aparece la corrupción, la mentira y el abuso de poder. Es ahí cuando aparece esto. Por eso la Escritura dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Esto nos enseña algo importante. Este texto bíblico nos enseña que el corazón de una persona puede ser engañoso, de una persona que no cree en Dios. Una persona que cree en Dios es firme, como lo fue José, como lo fue Daniel, como lo fue Nehemías, como lo fueron todos los gobernantes que Dios ha establecido, los reyes, los jueces, los profetas, los apóstoles, fueron leales con la palabra de Dios. Por eso, esto nos enseña algo muy importante. El ser humano, o llamémoslo así, un ciudadano, sea peruano, sea ecuatoriano, sea chileno, colombiano, de cualquier país que sea, el ser humano, y acuérdese esto, sin principios, tiende a desviarse, tiende a perderse. Una persona que no tiene principios se tiende a desviar del camino. Y es por eso que vemos con grandes promesas y va con carrera, como dice, con carrera de caballo, y a medio camino va perdiendo el paso. Y cuando acuerda se desaparecen aquellas promesas que se esfuman en el aire. ¿Por qué? Porque no tiene principios. No tiene principios. Entonces, la política es importante, a un país lo edifica, pero una política que es cerca a Dios. No hablamos de religión, hablamos de una política espiritual. El papel de la fe es muy importante en el camino de la política. El papel de la fe es muy importante en el camino de la política. Como creyente, como creyente sostengo que una política sin Dios pierde dirección, pierde esa dirección. Entonces, no se trata de imponer la religión, esto quiero aclarar bien a los hermanos creyentes, sino de vivir en principios. No quiere decir que si el hermano creyente, religioso, a sus principios es fiel, no puede imponer sobre su religión tampoco al país, sino tiene que vivir en principios. En Proverbios capítulo 1, verso 7 dice que el principio de la sabiduría viene de Dios porque está en el temor.
Un líder que teme a Dios actúa con mayor responsabilidad porque entiende que no solo responde ante el pueblo. Por ejemplo, si a mí me tocaría de repente un día, solamente Dios lo sabe, y tomar un cargo político, yo desde ya voy conscientemente que tengo una gran responsabilidad de responder a una nación, a un país, de repente en Ecuador, no sé, donde yo vivo, donde esté. Me tocaría un ejemplo, por la voluntad de Dios, tomar un cargo, que no lo estoy pidiendo. Tendría que responder ante esa población, ante ese pueblo, y no solamente ante ese pueblo. Tengo que responder ante la voluntad de Dios. Y eso es lo más sagrado para mí. Yo sé que para todos los hermanos que gobernaron, José, Daniel, Nehemías, Ezechías, todos los grandes gobernantes, David, Salomón, yo sé que para ellos fue una gran responsabilidad. Porque cuando uno entiende, sabe que no solamente tiene que responder ante el pueblo, sino ante Dios. Yo les pongo más un pequeño ejemplo de muchos que le podría poner, el caso de Asa. Lean la historia de Asa, un gobernante que Dios puso en Israel. Pero más allá, acuérdense solamente de Saúl. Saúl fue un gobernante, fue un rey de Israel. Fue un rey de Israel. Cuando Saúl se desvía de los principios, de las ordenanzas que Dios le daba, porque Dios lo puso ahí, Él es el que pone y Él es el que quita. Cuando Saúl pierde esos principios, es cuando Dios lo deroga de su cargo, lo cambia, y ahí es donde nace la historia del rey David. Y no solamente queda ahí, sino que es sentenciado. Saúl muere en una batalla junto a su hijo. Entonces hay consecuencias en un creyente, un cristiano, mientras que en un mundano no lo hay. En una persona que no conoce a Dios, en un inconverso, en una persona que no es creyente, no tiene responsabilidades con Dios como las tenemos nosotros. Esa es la diferencia en un creyente en Dios, un cristiano, y entre un no cristiano. Y eso lo digo para todos los religiosos. Todos deberíamos entrar a apoyar a la política. La congregación testigo, la congregación asamblea, la congregación adventista y todas las congregaciones, los movimientos cristianos, creyentes, que realmente amamos a Dios y que amamos a nuestro país y que queremos dar un giro, un cambio, porque el voto de nosotros cuenta. No porque soy cristiano me voy a desaparecer en las elecciones. No, tenemos que estar ahí, haciendo ver la responsabilidad. Así también debemos ser claros. En el Perú es un diverso, de diferentes formas y diferentes diversidades, climas, minerales, recursos, para aprovechar de ellos. La misma Biblia enseña principios de convivencia, ya que hablamos de las demás religiones, de que hablamos de repente, un ejemplo, el hermano Pepito ha tomado a ser regidor. Es regidor el hermano Pepito, es creyente, digámoslo así ya. Pepito es israelita y agarra un cargo de regidor. Ahora, el alcalde de repente no es cristiano. Entonces, Pepito va a decir, no, bueno, yo soy cristiano y yo solamente le obedezco a Dios. A usted, señor alcalde, no le obedezco porque para mí usted no es importante. No, el cristiano está más abocado a ser respetuoso, porque la misma Biblia nos enseña, Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1. La misma Biblia a mí, como creyente, como cristiano, métase esto bien en su cabeza, me está ordenando, me está diciendo, ve Osvaldo, sométase ante toda persona, ante toda autoridad superior, por respeto a Dios. No me dice, mira Osvaldo, solamente sométete a mí, que yo soy tu Dios, a los demás no les hagas caso. No dice esto, entonces por eso no hay que leer. A ver, ¿qué dice, hermana? Libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1. Todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Amén. Pero todo es permitido.
Entonces yo no puedo, por ejemplo, de repente una autoridad me llama, señor Osvaldo, ha sido llamado por de repente, tengo que ir. Tengo que presentarme, hay una autoridad, tengo que presentarme y hacer prevalecer la justicia. ¿Se da cuenta? Entonces a veces nosotros nos desinformamos, nos perdemos de repente de la brújula, ya, yo me congrego, me vuelvo creyente en Dios y digo, bueno, me aíslo, yo no quiero saber nada de la política, yo no quiero saber nada, a veces hasta en la familia nos aislamos. Entonces no es así. Al contrario, siendo religioso, creyente, entonces yo tengo que involucrarme más, tengo que saber mis deberes, tengo que saber mis derechos como ciudadano, yo tengo el derecho a ejercer mi voto y también tengo el derecho a ser elegido y participar. ¿Se dan cuenta? Tengo que demostrar en la cancha. El que nosotros vayamos a la iglesia es como ir de repente a un gimnasio, nos estamos preparando día a día, nos estamos fortaleciendo y cuando demostramos lo que hemos ejercitado. Y este es el momento. Tenemos que demostrar. Ahora yo como político marco la diferencia. O lo hundo al partido o lo levanto ese partido. O gobierno con justicia y hago que la gente cree en Dios, o también gobierno como yo deseo. Eso queda ya en nosotros, queda en lo personal. Asimismo también quiero aclarar a las personas sobre ese texto. Esto habla del orden, el respeto, la responsabilidad, la fe. La fe debe ser inspirada en valores, o sea, en hechos, no en palabras. Tiene que ser inspirada. Yo no puedo imponer o obligar a la persona que crea en mi Dios. No puedo obligar eso. Pero en el tiempo de los gobernantes, los hijos de Dios que gobernaron, ellos con ese gobierno justo hacían que la gente se congregue, hacía que la gente que diga con qué orgullo, sacando pecho, decían, tu Dios será mi Dios. Por ejemplo, cuando vinieron el tiempo de Josué, cuando Josué, gracias hermano Milagros, cuando Josué, por ejemplo, fue puesto por Dios en Israel para gobernar, vinieron unos leñadores, le dijeron, yo quiero pertenecer, quiero que su Dios sea mi Dios. Vemos cuando Rahab también de Jericó escapó, aquella prostituta, escapó, ella dijo, tu Dios será mi Dios y sus leyes serán mis leyes. Pero gracias a qué? Gracias a la estructura orgánica, al gobierno que se daba en Israel. Pero Josué gobernaba por voluntad divina. Entonces eso tenemos nosotros que evaluar. Asimismo también debemos reflexionar en esta noche todos, coherentemente. Yo voy a hacer una parte 2 de esto, ¿ya? Porque yo tengo un espacio de descansar. No puedo estar como antes sí me quedaba 2 horas, 3 horas. Entonces, lo que sí quiero aclarar, y como una reflexión analista, porque esta noche he venido como analista, no como predicador, sino analizar los puntos, a poner los puntos sobre la I, como se dice, porque hay muchas preguntas que están en el aire. La crisis del Perú, hablemos de nuestro Perú, no es solo política, también es moral. Hay una crisis moral, hay una crisis de principios, de integridad. ¿Se da cuenta? No hay eso. Entonces no solamente la crisis es política. Cuando usted habla, hermano, pero hay mucha delincuencia, eso es principios de moral. Y eso se ejerce desde el domicilio, desde la casa. Los padres tenemos que inculcar a nuestros hijos a la honradez. Si desde chico usted no le enseña a ser honrado, desde grande, ¿qué tenemos nosotros? El país tiene que soportar lo que usted no pudo cumplir desde la niñez, lo que usted no pudo ejercer, y no pudo sembrar valores en esa persona. Es por eso que en Oseas capítulo 4, versículo 6, Oseas capítulo 4, versículo 6, dice que mi pueblo fue destruido, pero fue destruido porque le faltó conocimiento. Y eso es lo que estamos hoy viendo, el conocimiento. Eso no debe faltar en ningún gobernante. Libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, no te rechazo de mi sacerdocio, puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios. Yo me olvidaré de tus descendientes.
Amén. Amén. Entonces, puesto que tú también has rechazado, dice, los principios de Dios, yo también me olvidaré de ti. Así poco a poco Dios ha ido olvidando de las naciones, porque las mismas naciones nos hemos olvidado. Hay sacerdotes que se han olvidado de Dios mismo. Hay leyes que han sido abolidas, y no sé de dónde las abolieron, pero han sido abolidas. Antes de despedirme, en conclusión, el Perú no solo necesita mejores leyes, lo que necesita son mejores líderes, con valores, con integridad, con temor a Dios. Conforme dice Salmos capítulo 32, versículo 12. Bienaventurado la nación, cuyo Dios es Jehová o Yahweh. La pregunta solamente quedaría en cada uno de vuestros corazones, a cada uno de ustedes. Si solo se gobierna con leyes humanas, o también se gobierna con leyes espirituales. Esa pregunta queda para todos ustedes.